Mexicanos y mexicanas, que vivan nuestras Fuerzas Armadas, así es, ellos se rompen todos los días cuidando de nuestra protección, de nuestra seguridad. Además de eso, mexicanos y mexicanas, lo que les encomendó el presidente Andrés Manuel López Obrador, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, aparte de nuestra protección, pues fueron estas grandes obras del Tren Maya y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Bueno, todo esto que hace el ejército, que como les digo son para nosotros unos héroes, pues llegó un medio estadounidense, Bloomberg, que está establecido aquí en México. Bueno, hicieron una supuesta investigación donde estas dos encomendaciones de la protección contra la ciudadanía y el otro que es el trabajo de estas obras, de estos megaproyectos de la Cuarta Transformación, que supuestamente de estos dos solamente hicieron uno bueno, que fueron las obras, y que viene siendo el otro, lo de la protección contra los mexicanos, esa le hicieron completamente mal, así literal. O sea, las bajas de nuestro ejército contra el combate contra los cárteles, esas sí no valen, ni las decomisaciones grandes del fentanilo tampoco. O sea, en serio que me molestó mucho esto, porque como diciendo que nuestras Fuerzas Armadas no están haciendo nada, literalmente, y sí, vean, esta es la señorita que fue y preguntó hoy en la mañanera sobre esta cuestión, sobre esta supuesta investigación, y vean, dice: AMLO encargó a las Fuerzas Armadas construir infraestructura y garantizar la seguridad pública. Su mandato terminará con centros de transporte, hoteles y un museo recién construido. Fíjense cómo lo escriben, como que, miren, lo que viene siendo la construcción, y como que para ellos sí les ha convenido todo lo que ha hecho el presidente para el ejército. Y más, y fíjense cómo termina, y más de 170,000 asesinatos. O sea, como que lo de la seguridad, ahí sí no le echaron ganas supuestamente este medio gringo, Bloomberg. Y miren, así lo titula esta señorita, que ahorita nos vamos a ir porque le preguntó al presidente, y neta que le dio un tremendo callón de hocico. AMLO usa el ejército con sus megaproyectos mientras la inseguridad en México se agudiza. López Obrador encargó a las Fuerzas Armadas la construcción de infraestructura y garantizar la seguridad pública. Su mandato finalizará con centros de transporte, hoteles y un museo recién construidos, y más de 170,000 asesinatos. En 6 años como presidente de México, Andrés Manuel López Obrador ha dado a las Fuerzas Armadas de su país 2 tareas. Aquí es lo que les mencionaba al principio. 2 tareas importantes: construir obras de infraestructura para impulsar la economía y frenar los crímenes violentos. Pero vean, sin embargo, al final su presidencia solo habrá logrado una de ellas y habrá dejado la otra peor que nunca. Imagínense. Peor que nunca. De hecho, al contrario, ha disminuido la violencia con los programas, con todas las estrategias que ha hecho, y él lo ha mostrado conforme a las mañaneras, cómo se venía disparando con Peña Nieto la violencia. Lo frenó, fue algo difícil, obviamente ocurre, pero lo ha frenado y ha disminuido constantemente. Dice AMLO, como se conoce al presidente, ha utilizado a las Fuerzas Armadas del país para edificar aeropuertos, construir un ferrocarril de casi 960 kilómetros a través de la selva maya y crear una aerolínea estatal. Y es probable que esas iniciativas afiancen su legado económico mientras se prepara para dejar el cargo tras las elecciones presidenciales de junio de este año. Pero que supuestamente aquí lo que no logró fue lo de la inseguridad. O sea, que el ejército de estos dos proyectos que le encargó el presidente, una se hizo bien y la otra la hizo mal. Así, en pocas palabras, mexicanos y mexicanas. Bueno, vámonos directamente cómo le contestó el presidente AMLO a la autora de esta investigación. Mi nombre es Andrea Navarro, soy corresponsal de la agencia de noticias Bloomberg News.
En Bloomberg hicimos una investigación detallada basada en los datos de su propio gobierno, los datos de la cuenta pública. Estos datos muestran que durante su sexenio el presupuesto de las Fuerzas Armadas ha crecido en 150%. Encima de este incremento, las Secretarías de Defensa y de Marina han registrado un sobreejercicio de 20% por casi 200,000 millones de pesos. Esto en el contexto de la austeridad republicana que ha caracterizado al resto de su administración. Una gran parte de estos recursos se ha ido a obras que usted ha designado como prioritarias: Tren Maya, Tren Interoceánico, Aeropuerto Felipe Ángeles o el Aeropuerto de Tulum. Presidente, estos números se contrastan con los resultados que también su propio gobierno reporta en homicidios dolosos. Hasta ahora van más de 170,000, que son 34,000 más que en el sexenio de Enrique Peña Nieto y 67,000 más que en el sexenio de Felipe Calderón. Con estos resultados, ¿usted considera que ha sido la mejor idea seguir priorizando obras de infraestructura a la seguridad de los ciudadanos? Gracias. Bueno, Rápidamente, ¿sí escucharon la pregunta? O sea que usted está priorizando más las obras con el ejército que la seguridad. Imagínense. son las 5 misiones. Entonces, si no fuese por ellos, no hubiésemos avanzado tanto. Presidente. O sea, a mí, como presidente, me han apoyado mucho las Fuerzas Armadas. Y en lo específico, en lo que tiene que ver con la seguridad, mira los datos. ¿Por qué no pones los datos? Sí, pero no solo lo de homicidio, porque ahí las cuentas que nos hacen parten del número de homicidios en el sexenio y se olvidan de cómo encontramos o cómo nos dejaron el país en cuanto a violencia. Sí, los números no estaban nada bien, pero ahorita se puede ver peor. No, peor no. Peor no. Presidente, Sí, el no. total es peor. No. Esto es homicidio. Aquí con el innombrable, 9.2 de aumento. Aquí bajó 31% en su sexenio. Aquí con Fox subió 1.6. Mira, este es el campeón. Nada más que este es Morolas. hijo predilecto de los conservadores o político predilecto. 200%. Y aquí, en el 11, que tenían 27. Fíjate lo irracional. Aquí se apoderan del gobierno porque no ganó la elección, fue un fraude. Y no había prácticamente muchos homicidios. Y él aquí declara la guerra. ¿Quién sabe? Para buscar legitimidad, para quedar bien con los estadounidenses, o porque pensó que iba a ser un día de campo y que se iba a poner pronto una estrellita y le pegó un garrotazo a lo tonto, al avispero, y nos llevó a esto. Aquí, aunque yo lo repita y lo repita y lo repita, es el año de más asesinatos en enfrentamientos, el índice de letalidad más alto. Ahorita lo vas a ver. A ver, ¿por qué no pones el índice de letalidad? Piensa en 2011, era arrasar. Hice
ve muy claramente aquí, porque eran más los muertos en enfrentamientos que los heridos y detenidos. Aquí, es el 11, ¿no? Este es todo. Por eso, cuando dices peor, no. Pero esa es la letalidad de las Fuerzas Armadas, no son los homicidios. Sí, estoy hablando de enfrentamientos, nada más una parte. Sí. Pero, ¿qué crees que hicieron ustedes? Tú, porque perteneces al gremio, pero no fuiste tú. Estábamos hablando de los jefes, de los de arriba. ¿Qué crees que hicieron los que ahora están tan preocupados por la violencia en México? Acordaron no hablar del tema en los medios. Hubo un pacto de silencio. Mira, te voy a mostrar una foto de una reunión. ¿Cuál es el canal de ustedes? Bueno, yo estoy en Bloomberg, pero está parte del Financiero. Ah, Bloomberg, sí. Pero ahí debe haber estado el Financiero, segurísimo. A ver si no está la foto, para que vean cómo hay siempre un doble rasero para ver las cosas, ¿no? Y falta objetividad, profesionalismo. Mira. Este es el rector, ¿no? Narro, ese fue el que acuñó o difundió la frase de los ninis. Pero no veo a nadie del Financiero. ¿No? Sí, algunos deben estar. ¿No está Manuel ahí? No, pero somos independientes. Pero ese es… No. Bloomberg es independiente del Sí, ya sé. Bloomberg es una cosa y el Financiero es otra. Están asociados, pues. Exacto. Juntos, pero no es la misma empresa. Sí, eso ya lo sé. Conocí al director de Bloomberg en Nueva York. Ah, muy bien. Que por cierto, austero. Ahí estaba en un cubículo, trabajando. Ya había sido, creo que, alcalde de Nueva York. Sí, de Nueva York. Y es uno de los hombres más ricos de Estados Unidos. Muy agradable, buena persona. Pero mira, esto pasaba. Seguimos. Aquí era silencio. Si ves hoy los periódicos, no los he visto, y procuro pues a veces no verlos porque son muy impactantes. La verdad que sí me preocupa la gente, sobre todo de la ciudad, porque está indefensa, no tiene protección. Entonces, todo lo que lee de los periódicos, ¿sí?, es tendencioso, calumnioso, pero el periódico de una u otra forma ya no tiene el mismo impacto. La televisión tampoco, ¿no? Los más sometidos al bombardeo de mentiras son los de la radio, porque en la ciudad se utiliza mucho el automóvil, entonces hay que traer el radio prendido, y aunque le cambies de estación,
es lo mismo. Una guerra de mentiras, de infamias, y que ya encontraron un crematorio clandestino con restos humanos en los límites de Iztapalapa y de Tláhuac. Ya nos vamos a quedar sin agua. Ya, o sea, imagínense cómo termina la gente. No estoy diciendo que no haya problemas, pues, pero los magnifican, es pura nota roja, sobre todo en esta temporada. Ayer, por cierto, ya estamos atendiendo lo del incendio de Valle de Bravo. Acudimos pronto, pero era toda una campaña. Lo primero que pedí fue que se protegiera la población. Me dijeron, no hay problema, no hay riesgo de la población. Y atender el incendio, 6 hectáreas. Y ya tenemos, en la mañana había un control, de acuerdo al informe, del 60%. Pero todo. Adelante, ya para concluir con tu pregunta, nada más. Adelante, vámonos con las otras cifras. Ya está abajo en la esquina. ¿A dónde está? A la Manuel? derecha hasta abajo en la esquina, pero se ve joven. Ese lo vi ayer, aquí, entrevistando a la señora Casal. Sí. ¿Dónde está Manuel? Estaba jovencito. Están todos. Presidente, ¿Cuándo? ¿le pudiera nada más preguntar? ¿Sabes qué les decían a los del ejército? Ustedes hagan su trabajo y nosotros nos encargamos de los derechos humanos. Y así fue. Entonces, vamos a continuar con las cifras. No, pero falta homicidios, nada más para terminar. Bueno, pero la otra, la de los presidentes, terminamos y ya regresamos. Esta, mire. Y luego subió, pero esto, aquí lo encontramos, nos costó bajarlo, que esto es lo más alto. Aquí, incluso hubo un año de estos que tuvimos más que el 18 y ahí empezamos a bajar. Y hemos bajado 22%, pero no ha sido fácil. Ahora sí vamos a ver todo. Mira, este es el robo total. Aquí tenemos una disminución del 31.2. Adelante. Robo de vehículo, 49%. La incidencia delictiva del Fuero Federal, en total, 28%. Adelante. Feminicidio. Y esto bien definido, porque antes no se clasificaba correctamente.
Síguele. Mira esto. Nada más que eso no lo dicen. En el tiempo de Salinas secuestraron a los empresarios más grandes de este país. Bueno, llegaron a secuestrar al que fue secretario de Gobernación. Gutiérrez Barrios. Ya, dueños de medios de información fueron secuestrados, banqueros. Eso, afortunadamente, y toco madera, no lo hemos enfrentado. No lo hemos enfrentado. Adelante. Por eso te digo que peor no. Sigue. ¿Ya? Así. Entonces vamos trabajando. Yo espero que cuidar mucho este año, porque el 18, el último año del licenciado Peña, se fue para arriba. Entonces, este año tengo que cuidar bastante. Presidente, una última pregunta. Todas estas tareas que usted ha platicado que se le transfirieron a los militares, sobre todo en términos de desarrollo social y económico, eran tareas que antes estaban en manos de los civiles. Y usted tiene un video del 2010 en el que decía que era importante mantener el gobierno civil en manos de los civiles. ¿Sigue pensando lo mismo después de, al final de su sexenio, ya muchas de estas tareas van a estar en manos de los militares? Mira, yo soy civilista, porque soy seguidor de Juárez. Juárez, después de la guerra de intervención, después de que fueron los militares los que, junto con el pueblo, los que enfrentaron a los franceses que nos invadieron, de las primeras cosas que hizo fue ordenar que donde gobernaban militares se les entregara de nuevo el poder a los gobernadores civiles. Era civilista, soy juarista y soy civilista, pero soy mexicano y tengo una tarea que es la de transformar al país. Y me encontré una realidad. Escuchen muy bien eso. Catastrófica. Y precisamente por la corrupción. Y no iba yo a poder salir. Ojo. Si no me apoyo en las Fuerzas Armadas, que además tuve la suerte de que no estaban echadas a perder. Habían otras secretarías de gobierno completamente entregadas a la corrupción. Pues lo escucharon bien, mexicanos y mexicanas. Esto último es lo importantísimo. Si lo alcanzaron a escuchar, dijo, me di cuenta que para hacer el cambio en México me tuve que apoyar con las Fuerzas Armadas. Y es que, como dijo la señorita, dice, es que hay un video donde usted dice que no va a utilizar al ejército, y es donde dice, bueno, pues sí, me tuve que apoyar de ellos para poder realizar esta cuarta transformación, y más adelante lo dice, pero ya no se lo dejo porque ya lo haría más largo. Dice que es de sabios cambiar de opinión, y pues sí, porque se dio cuenta que necesitaba a las Fuerzas Armadas para poder hacer el cambio, y como lo acabamos de escuchar, es de las instituciones que están menos corrompidas, como
la policía estatal, la policía municipal, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya lo vieron, mexicanos y mexicanas, estos datos duros sobre la cuestión de seguridad, mostrándole a este medio gringo establecido aquí en México, pues de que no es cierto lo que ella comenta, de que está peor la situación. No, se ha mejorado, estuvo difícil porque una cosa no es negar, sino obviamente sucede la violencia, pero ha disminuido conforme como lo agarró el presidente con los datos duros que le mostró, donde con Peña Nieto ya se venía disparando. Iba así, ahora sí que disparado como cohete. La violencia se iba escalonada, pero el presidente en su sexenio la detuvo. Fue difícil, como dijo, y lo empezó ya a disminuir poco a poco. Pero así las cosas, mexicanos y mexicanas, con la ven de que tratan de desprestigiar a nuestras Fuerzas Armadas, de que todo lo que han hecho, todas las muertes de nuestros soldados como que no valen la pena o realmente no han contado. Pero bueno, aquí seguiremos informándoles, mexicanos y mexicanas, de esto y pues hay que seguir asegurando y afianzando de nuestras fuerzas nacionales, de nuestro ejército, porque ellos son los que nos cuidan y son un orgullo para todos nosotros los mexicanos. Espero que les haya gustado esta información, mexicanos y mexicanas, compártanla, es muy importante, que tengan excelente día y nos vemos al rato. Saludos.